Hola Sergio, buenas tardes. Parece mentira, el programa número 8 ya de nuestros temas. El 8º programa de nuestros temas. Qué rápido que va la semana. Sí, martes a martes rápido, es muy rápida. Sí. Muy rápido y ya prácticamente agosto, abordando justamente estos temas que son de interés de toda la comunidad sanjuanina y desde la mirada de los universitarios, ¿no? Desde ya. Que es la mirada sobre la cual nosotros queremos reflexionar justamente. Hoy con un tema que justamente tiene mucho para reflexionar. Creo que sí, y muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que aprender también, porque creo que también este es el mensaje que tenemos que dejar a través de nuestros invitados, ¿no? Porque esa es la idea también. Exacto. Hoy nos están acompañando Liliana Martínez, ella es coordinadora de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de San Juan. Está también con nosotros Diego Garcés, que es un sanjuanino estudiante de antropología, con quien vamos a hablar sobre las causas profundas de nuestro tema de hoy, que es la discriminación. Bienvenido. Y está por llegar en un ratito nada más Gastón Díaz, él es el director de discapacidad de la provincia de San Juan, ha sido legislador provincial y es un militante por los derechos de los discapacitados. Las personas con discapacidad. Exacto. Bueno, un tema fuerte, un tema que inclusive cuesta conseguir voces también, ¿no? Nos ha costado, aún desde aquellos lugares desde los que se trabaja y se aborda la problemática de la discriminación, ha costado conseguir voces y personas que quieran reflexionar junto a nosotros sobre esta temática. Bueno, pero como siempre tenemos placas. Tenemos placas, le pedimos a nuestro director, por favor, vamos a ir a las placas, que en este caso son, como siempre hacemos, informativas para introducir la temática. Bueno, vamos a empezar por definir, Sergio. Esta es una definición que sintetiza bastante, porque encontramos varias. Sí. Esta en realidad sintetiza bastante qué es la discriminación. Trato desfavorable hacia una persona por razones de género, aspectos, nacionalidad o condición social, entre otras causas de discriminación. Y una aclaración para hacer, que este trato desfavorable puede ser por acción o por omisión. Claro. También, o sea, es accionar o no accionar, justamente. Vamos a la placa que sigue. La legislación, algo de la legislación que hay en nuestro país acerca del tema de la discriminación. Para empezar, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es el que proclama la igualdad de todos los habitantes ante la ley, ¿no? O sea, ante la ley somos todos iguales. Y si hay algo que hace la discriminación es justamente vulnerar esa igualdad. Así es que la base, digamos, el punto de partida es el artículo 16. Luego, la ley 23.592, que fíjate vos lo llamativo, Sergio, fue sancionada apenas en 1988, o sea, no es una ley, claro, no es una ley tan vieja, que es la ley que habla de discriminación, y luego la 24.515, posterior a esta, que es en 1995, que es la ley de creación del INADI. Esta ley, la 24.515, entró en vigencia recién 2 años después, en 1997. Sí. Vamos a la siguiente placa. Habla de qué es el INADI, justamente, el Instituto Nacional contra la Discriminación en la Argentina. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Es el organismo de aplicación de la ley que habíamos dicho antes. Tiene a su cargo la tarea de hacer difusión y campañas educativas. Ya vamos a hablar por qué es tan importante la educación. Tiene también como tarea reunir toda la información sobre derecho internacional que se va dando sobre discriminación. El INADI también es el encargado de recibir denuncias sobre discriminación por distintos aspectos y como tal brindar asesoramiento legal a las personas que realizan estas denuncias. Un punto importante es ese, que es un instituto que tiene la potestad de asesoramiento legal, no de continuar las denuncias. Bueno, ya lo vamos a hablar con nuestros invitados también, que es uno de los temas que queremos aclarar, por supuesto. Bien, vamos a la placa siguiente, que nos cuenta qué organismos hay en San Juan que trabajan
por el tema de la discriminación. Por supuesto, hay una delegación del INADI, su titular es Silvia Martín, que no ha podido acompañarnos, la habíamos invitado pero no ha podido acompañarnos, y también existe la Dirección de Discapacidad de la provincia, depende del Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan. Y la última placa, que es para ilustrarnos acerca de lo que sucede en la Universidad Nacional de San Juan. Y que, bueno, hemos tenido en los últimos años el placer y el privilegio, muchos, ¿no, Susana?, de poder contar con estas dos cuestiones dentro de la Universidad Nacional de San Juan, la Oficina por la Igualdad de Género contra las violencias y la discriminación, y un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y de violencia, algo que hemos festejado mucho y auspiciado en los últimos tiempos en la Universidad Nacional de San Juan, luego de una decisión que hubo por parte de las autoridades, ¿no? Y que pese al corto tiempo que lleva trabajando la oficina y que está en vigencia este protocolo, ya hay actuaciones al respecto. Sí. O sea, ya se han podido poner en práctica algunas de las cosas que prevé este protocolo y por las cuales se trabaja en esta oficina por la igualdad de género y contra la violencia y la discriminación. Bueno, de esta manera hemos presentado nuestro tema de hoy, ¿no? Que no va a ser un tema fácil, veo. Va a ser un tema entretenido para todos ustedes, para que ustedes puedan también tomar muchos de los conceptos que hoy tienen nuestros invitados aquí. Con algunos ya estuvimos hablando. Prácticamente lo bombardeé, pero bueno, ya enseguida para que vaya relajándose, ¿no? Y vaya teniendo otra postura de estar en un estudio de televisión, Susana. Tal vez sea, se me ocurre a mí, yo pensaba mientras preparábamos este tema para el programa de hoy, Sergio, tal vez sea porque la discriminación es bastante invisible, ¿no? O sea, en nosotros mismos no nos damos cuenta hasta qué punto estamos discriminando por distintos motivos. Hay chistes que son bromas que son claramente discriminatorias, hay actitudes discriminatorias, entonces, bueno, no nos damos cuenta hasta qué punto nosotros mismos que trabajamos por la pluralidad de opiniones y por la igualdad de la ley. Incurrimos en algún momento en ser discriminatorios. Es como que se ha naturalizado hasta tal punto la discriminación que se vuelve invisible, ¿no? O sea, se vuelve como casi normal. Pero también hay otra cuestión con todo esto que hemos visto en las placas que tiene que ver con los modos de actuar, lo que hemos ido cambiando también. Antes habían chistes que eran chistes que estaban aprobados por todos y hoy hay chistes que están totalmente desaprobados por la sociedad, inclusive por el grupo más cercano que podamos tener, ¿no? Que es otra de las cuestiones también por ahí que podemos rescatar, digo, si se quiere, con todo el tema de los diferentes protocolos de violencia de género, con las diferentes leyes que se han ido aprobando. Bueno, hay decretos que no están para nada buenos, pero que también vamos a hablar del tema. Pero digo, esa es otra cuestión también, si se quiere, positiva en todo esto, ¿no? Bueno, justamente la motivación de realizar estas reflexiones en el programa Nuestros Temas de Hoy tiene que ver con un informe que dio a conocer el INADI, en el cual se consigna que la mayor cantidad de denuncias que se reciben por discriminación tiene que ver con discriminación por discapacidad y también discriminación por el aspecto de una persona, sobre todo con aquellas personas que son provenientes de otros países o que tienen aspecto, así decía el informe, ¿no? Aspecto de pertenecer a otro país. Bueno, será el tema, ¿no? Abrimos el fuego después del corte, ¿le parece? Sí, vamos ahora entonces a una pausa y a la vuelta comenzamos a dialogar sobre este tema. Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los 3 institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Cuando nosotros hablamos de sueño, hablamos de una función esencial del cerebro. Y como función es tan importante que abarca la tercera parte de nuestra vida. Es el encargado, es el momento en donde el cerebro se ocupa de sí mismo, se ocupa de reinventarse,
se ocupa de fijar lo que hemos aprendido, se ocupa de rejuvenecernos, se ocupa de aplacar funciones y es el momento vital más importante para un ser humano. Conciertos. Grandes presentaciones por Sama TV. Estrena sábado 17 horas. Octavo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, organizado junto a la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, en el marco de la conmemoración del primer centenario de la Reforma Universitaria, 5, 6 y 7 de septiembre en la Universidad Nacional de San Juan. Fotógrafos. Estrena lunes 16:30 horas. Mi trabajo, mi expectativa es poder documentar no la historia oficial, sino documentar la historia que la misma gente dice de sí. Es decir, tratar de conocerlos, comprenderlos, hacer un trabajo con mucho respeto, con una inserción en las comunidades, conviviendo con ellos si es posible, para conocer en profundidad y poder contar a través de fotos cuál es su forma de vida, qué es lo que ellos quieren hacer, hacia dónde van, ¿no? Ahora podés recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan a través de WhatsApp. Este servicio permitirá que conozcas todas las producciones y actividades universitarias. Suscribirse es muy simple. Primero, debes agendar en tu teléfono celular el número 264-561-6937 con el nombre Noticias UNSJ. Luego debes enviar a ese número un mensaje con la palabra UNSJ. A partir de ese momento, comenzás a recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos en nuestros temas, segundo bloque, y ahora sí vamos a saludar a nuestros entrevistados, Susana. Sí, muchas gracias por acompañarnos, tanto a Diego como a Liliana, muchas gracias por haber venido a hablar de este tema que por ahí incomoda, ¿no? La percepción que uno tiene por ahí es que hablar de discriminación en determinados ámbitos, en determinados momentos, puede causar un poquito de incomodidad. Sí, totalmente. Diego Garcés, estudiante de Antropología de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de Córdoba, ¿no? De Filosofía y Humanidades. Filosofía y Humanidades. La de Artes está separada, Perdón, es una facultad sí, tenés propia. razón, es la costumbre. Sí, que acá todavía están juntos. Liliana, bienvenida también. Bueno, muchas gracias por estar. Sí, gracias también. Bueno, discriminación. Empezamos por el concepto amplio. ¿Por qué discriminamos nosotros? ¿Somos los argentinos que discriminamos así? Y en parte sí, somos los argentinos quienes discriminamos de una forma, y se puede explicar que la manera en la que la Argentina discrimina tiene mucho que ver con cómo la Argentina construye su argentinidad, porque para partir de un momento cero en todo esto hay que reconocer que aquello que parece tan natural como la nación, que parece haber estado siempre entre nosotros, es una gran invención, una invención cultural, histórica, política, y que en esa invención y en esa construcción de la argentinidad siempre van a haber otros que van a estar definiendo esa argentinidad porque la desbordan, porque quedan fuera, y en ese sentido a mí me parece muy necesario decirlo acá. Es la primera vez que estoy en un programa de televisión, pero
eso no me intimida para recordar a Santiago Maldonado, que es un desaparecido de quien mañana se cumple un año sin que tengamos respuestas claras acerca de qué pasó con él. Y bueno, y su cuerpo aparecido en un río es la demostración física y material de las consecuencias gravísimas que la discriminación tiene y que un proyecto de nación puede llevar adelante justificándola a partir de ello, ¿no? Entonces, si pensamos en por qué discriminamos, debemos hacernos cargo de esto que vos decías, digamos. Si los argentinos discriminamos de una manera, bueno, hoy estamos construyendo un enemigo interno y estamos discriminando, poniendo por fuera de la nación a sujetos que hasta ayer la conformaban, y eso es muy perverso, sin duda, y sobre eso hay que hablar, digamos, y aunque incomode a muchos, aunque irrite a muchos, hay que hablar sobre eso porque nos está afectando a todos, porque la seguridad que se predica no es seguridad cuando tiene estas consecuencias, ¿no? Y bueno, la discriminación es un constructo que se explica a partir de estos fenómenos y que estos fenómenos nos tienen que ayudar a reconstruirla de otra forma, digamos, a que si nuestra definición como argentinos va a tener estas consecuencias, y bueno, pensar en qué clase de argentinidad queremos construir, porque eso es algo que no podemos avalar desde una perspectiva que no ignore los derechos humanos. Otra actitud en torno, bueno, de esto que estábamos diciendo y que empezamos el programa con eso, también tiene que ver con el modo que tenemos de tratar a las personas con discapacidad, que es otro de los temas que por ahí, lo decíamos hace un rato, bueno, somos así los argentinos con los chistes y demás, pero con las personas discapacitadas por ahí también, ¿no? Somos muy discriminatorios a nivel sociedad. ¿Cuál es tu opinión? Recién decíamos justamente antes de entrar, conversando un poco con Diego y con Liliana, si discriminar a una persona con discapacidad es inherente a la condición humana o si tiene más que ver con una cuestión cultural adquirida. Vos, Diego, nos decías tu opinión. Yo creo que si pensamos que es inherente a la condición humana, suprimimos toda posibilidad de construir una sociedad mejor, digamos. No creo que afirmar la discriminación como algo omnipresente, digamos, que nos habita y que no hay manera de hacer nada frente a eso, sería un error muy grande. Y sí creo que lo que hay que hacer es revisar la historia, revisar los mecanismos de formación cultural y los mecanismos políticos que se despliegan sobre las personas para que sea efectiva la discriminación que vemos diariamente. Las personas con discapacidad son pensadas como personas con discapacidad y se las discrimina por sus discapacidades porque históricamente la medicina ha sido la disciplina científica que ha construido a los cuerpos normales y a los cuerpos anormales y que ha hecho de toda variación morfológica y funcional en lo que se supone debería ser un cuerpo humano, una patología, y entonces, esto no lo digo yo, lo dice Michel Foucault en sus estudios sobre la historia de la sexualidad y la historia de la violencia ejercida sobre los cuerpos, y entonces, revisando eso es que podemos ver cómo incluso nuestra manera de sentarnos en una silla, nuestra manera de andar a un paso tranquilo por la calle tienen que ver con estos actos disciplinatorios que se han ejercido históricamente sobre los cuerpos de las personas y de los sujetos que nos conforman y entonces dejan por fuera a todo lo otro que en verdad existe y que está ahí pujante y que es marcado como otro, como anormal, como discapacitado.
Liliana, ¿cómo se refleja esto dentro de una institución como la universidad? ¿Por qué fue necesario crear una comisión de discapacidad dentro de la universidad? Antes de entrar a este tema, me parece que un poco siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, me parece que no podemos limitar el tema de la discriminación solamente en nuestro país, porque cuando uno sale, y muchas veces no viajamos tanto, pero a congresos, tiene la posibilidad de compartir con personas de otros países, realmente ahí uno se da cuenta cómo y empieza a sentir la discriminación en uno mismo. Ha pasado en algunas oportunidades. Me hizo acordar en este momento en el año 2000, la primera vez que iba a Europa, a España, y en la aduana, el primer momento en que uno empezó a pensar lo que se siente siendo discriminado, porque bueno, es muy fácil hablar, pensar en otro, cuando de repente había una cola para los latinoamericanos, otra cola para las personas de Europa, entonces sí, ¿por qué yo tengo que ir ahí? Entonces hay un pequeño detalle que nos empezó a hacer reflexionar sobre esto. Y si uno va por distintos lugares del mundo, siempre está presente la discriminación en los sectores sociales, los sectores los que son diferentes en distintos aspectos. Después podemos seguir profundizando, porque bueno, uno al empezar a reflexionar empiezan a activarse recuerdos de experiencias o lecturas que por ahí tienen que ver con este tema. En el caso de la universidad, y ahí recién decía, tiene que ver con lo cultural y con lo educativo. Bueno, en esta institución de nivel superior, trabajando en la comisión, esta comisión que surgió hace muchos años, pero que muchas veces todavía algunos integrantes de la comunidad universitaria por ahí nos dicen, existe la comisión. No, ha tenido un grupo de precursores como Silvia Prolongo, Juan Pablo Grafiña, Nadelia Grafiña, Germán Polisoto, una serie de personas que todavía están integrando, hasta que en el año 2010 se formalizó con resolución, se creó esta comisión conformada por representantes de las 5 facultades, docentes, alumnos y también de los preuniversitarios. Y después también se han ido incorporando personas voluntarias, muchas veces especialistas en el tema, porque a veces uno hace un trabajo de gestión, de vinculación entre distintos grupos que abordan la temática de manera especial o haciendo algún tipo de solución tecnológica, académica, psicológica. Entonces, esta comisión va vinculando todos esos recursos humanos, esos grupos que han ido teniendo que trabajar frente a las situaciones planteadas con personas con discapacidad que se fueron incorporando a la universidad o que de repente por un accidente pasaron a ser personas con discapacidad, porque también a veces se olvida de que no es una cuestión que tiene que ver solamente con un problema de nacimiento, sino que a muchos les pasa que en el transcurso de su vida, por un accidente, pasan a conformar parte de este grupo de personas que están integradas en nuestra comunidad. Esta comisión, como les digo, tiene la función depende directamente de las autoridades, del señor rector, la señora vicerrectora, y va trabajando constantemente con las situaciones que se plantean dentro de la universidad. Y esto nos ha llevado a trabajar sobre 3 ejes fundamentales, que es la accesibilidad física, que muchas veces limita el ingreso y la circulación por las unidades académicas, y que bueno, poco a poco, afortunadamente, nuestra universidad va avanzando con rampas, con baños accesibles, con ascensores en los ingresos de algunas de las unidades educativas. Por supuesto que seguimos trabajando para que se vayan creando las condiciones ideales para que esa persona, por más que tenga la intención, por más que tenga una legislación, una normativa que lo avale, muchas veces no puede acceder porque físicamente no puede entrar directamente. Entonces, de lo más sencillo, se limita esa posibilidad. Y después, bueno, también la accesibilidad comunicacional, de poder compartir información, que circule el conocimiento sobre la temática, y lo más importante, la accesibilidad académica, que ahí las diferentes acciones, que después les voy a ir comentando, que se han desarrollado en estos años desde la organización de la comisión, nos han ido demostrando que a pesar de lo que a veces pensamos, bueno, se ha avanzado en legislación, en modelos pedagógicos, se ha pasado del modelo médico que recién mencionaba al modelo social, pero no sé si no estamos todavía en el nivel que quisiéramos, de que todos estén y que hayan asumido esos cambios de paradigma
que llevan su tiempo y que nosotros cada vez que hacemos una actividad nos damos cuenta cuánto nos falta todavía. Totalmente. Hacemos una pausa y pequeñísimo, seguimos en el bloque siguiente. Gracias. Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los 3 institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Cuando nosotros hablamos de sueño, hablamos de una función esencial del cerebro. Y como función es tan importante que abarca la tercera parte de nuestra vida. Es el encargado, es el momento en donde el cerebro se ocupa de sí mismo, se ocupa de reinventarse, se ocupa de fijar lo que hemos aprendido, se ocupa de rejuvenecernos, se ocupa de aplacar funciones y es el momento vital más importante para un ser humano. Conciertos. Grandes presentaciones por Sama TV. Estrena sábado 17 horas. Octavo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, organizado junto a la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, en el marco de la conmemoración del primer centenario de la Reforma Universitaria, 5, 6 y 7 de septiembre en la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos aquí en nuestros temas, en el tercer bloque, con discriminación, discapacidad, en esta tarde que tenemos, la verdad, muchas cosas todavía por preguntar, Susana, y presentar. Y presentar también porque le agradecemos, la verdad, que se haya hecho toda una maratón para llegar aquí al director de discapacidad de la provincia, Gastón Díaz. Muchas gracias, Gastón, por haber llegado. Sabemos que has estado resolviendo temas hasta hace un minuto. Así es, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y disculparme la tardanza, pero la verdad que tuvimos un pequeño problemita al último momento, pero acá estamos. Y es casi como que por ahí estos temas de discriminación, discriminar a una persona que tiene una discapacidad, se sabe cuando toma estado público, cuando la persona hace la denuncia, ya sea que hace una denuncia en el INADI o que por una situación de discriminación recurre a la Dirección de Discapacidad para que los asista, ¿no? Pero deben existir muchas situaciones más en el día a día que nosotros no conocemos. Gastón, ¿cuál es la función de la Dirección de Discapacidad? Bueno, la Dirección de Discapacidad depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social del Gobierno de San Juan. Tiene como finalidad llevar adelante las políticas públicas en la provincia de San Juan en materia de discapacidad. Esto quiere decir diagramar las diferentes acciones en pos de que la persona con discapacidad esté lo más incluido en la sociedad sanjuanina. Y digamos, estas acciones que ustedes llevan adelante, ¿es una tarea sencilla de llevar adelante o tienen muchos obstáculos en el camino? La temática de la discapacidad, como recién estaba escuchando en el bloque anterior, es una temática muy compleja.
es una temática tan transversal, va desde los niños hasta los adultos mayores, está en los distintos ámbitos de la sociedad, en la educación, en el trabajo, en la cotidianidad de las personas. Hace desde la dirección se lleven adelante muchas políticas que tiendan principalmente, en primer lugar, a tratar de incluir a la persona. Esto estamos en un momento de transición entre un modelo médico a un modelo social. Tratamos de que las políticas sean claras, que vayan a los 19 departamentos de la provincia. Y por el otro lado, tenemos una tarea muy grande con todo el equipo, que va desde el otorgamiento del certificado de discapacidad a resolver casos de violencia, de violación, inclusión laboral. Estamos llevando adelante una campaña de concientización que tiene que ver con esto, con la no discriminación. Estamos trabajando con las otras provincias, con el hermano país de Chile. La verdad es una tarea muy compleja, es una tarea que día a día nos marca nuevos desafíos. Y bueno, el gobernador ha sido muy claro, trabajar con el que menos tiene y trabajar, parece reiterativo, pero es el anhelo más deseado, trabajar en una plena inclusión y una igualdad de oportunidades concretas. Aunque suene muy básico para ustedes, ¿no?, desde su postura, pero yo les pediría que nos den una brevísima explicación de esta transición entre el modelo médico y el modelo social. Porque hay mucha gente que obviamente por ahí necesita ese tipo de conceptos. Sí, básicamente es la mirada que se tiene hacia la discapacidad. Hace aproximadamente 12 años, 10, 12 años, la Argentina adhiere, este año se cumplen 10 años de la adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Es ni más ni menos un documento público, un documento legal, es una normativa que rige a nivel mundial de todas las personas con discapacidad. Queremos que se los observe y queremos que se los observen tan fácil como una persona, con igualdad de derechos y obligaciones de cualquier otra. Esa es una mirada social. Antes, la mirada médica, a la misma médica, era ver a la persona con discapacidad desde la discapacidad y no desde los derechos. Se decía que la persona con discapacidad era un enfermo, era un minusválido, era un incapaz, siempre limitándose, valga la redundancia, a las limitaciones y no a lo que estamos proponiendo es mirarlo en los sujetos de derechos. O sea, poner la discapacidad antes que el ser humano, era eso. Desde la antropología, Diego, la discriminación es rechazo a lo diferente, ¿es eso? Sí, no solo desde la antropología, digamos, desde un montón de ciencias sociales se la podría definir de esa forma. Es como no solo un rechazo, un odio también. Muchas veces se habla de xenofobia, de transfobia, y no es en verdad miedo, digamos, quienes producen esos rechazos tienen odio por lo diferente y odio y en todo caso temor por mezclarse con esa diferencia y eso es lo que asusta y provoca a esas personas que ejercen la discriminación de esa forma. En el día a día del trabajo que se hace dentro de la universidad, el colectivo de trabajadores universitarios, ¿cómo ha recibido la incorporación de compañeros realizando las mismas tareas que ellos que tienen alguna discapacidad? Bueno, creo que eso es importante empezar a analizar aquellos aspectos que se pueden observar fácilmente en una actitud, en un gesto, en caras, cuando llega una persona, en miradas, y todas las otras cosas que van mucho más allá.
que eso es más complejo y que es un poco la tarea en el caso nuestro de la comisión, de ir trabajando en la concientización. Hemos realizado varias acciones que tienen que ver con ir sensibilizando tanto a través de los centros de estudiantes, de las secretarías académicas, los equipos de docentes, los auxiliares docentes, las personas que están en diferentes oficinas. ¿Por qué? Porque consideramos que muchas de estas actitudes, no es que las personas por maldad muchas veces lo hagan, sino simplemente porque a veces hay muchísimo desconocimiento. A pesar de estar en un ámbito de nivel superior, también en los docentes, en algunas personas que por ahí tienen un lugar de gestión, uno va visualizando explícitamente o a veces en las tomas de decisiones, en las respuestas a una nota, en las notas que generan. Es increíble lo que se va visualizando, y decía uno por ahí piensa, ¿cómo en esta época todavía puedo estar haciendo este tipo de planteo? Y nos damos cuenta que el tema al cual nosotros estamos apostando realmente y direccionando nuestras acciones es a el conocimiento. Si no, a veces seguimos actuando como en la época de los griegos, que al niño que nacía discapacitado directamente lo tiraban por un monte porque realmente consideraban, hasta en algunos momentos se ha considerado como que era un castigo para una familia el tener una persona con discapacidad. O sea, todos aquellos esquemas que a uno les parecen tan lejanos, a veces los visualiza. Y ahí viene el análisis del currículum oculto que llamamos en educación, y que no es tan oculto. Ver qué pasa en las relaciones de las personas con un compañero. Por ejemplo, hace unos años se generó un programa de capacitación para personas con discapacidad que después se han incorporado a diferentes oficinas de la universidad. Entonces, eso ha implicado todo un trabajo muy fuerte para que se vayan integrando a ese equipo docente. ¿Y de qué manera? De una manera que realmente sea un compañero más que cumple una función que es tan capaz y que muchas veces es mucho más capaz, porque lo hemos podido visualizar, porque se dedica, se compromete más que otras personas. Y no, por ejemplo, el desconocimiento que llevaba a gestos. Me acordé en este momento de algún gesto. El primer día que llegaba una de esas personas que habían sido capacitadas, en una oficina los esperaban con una canastita de caramelos, pero no por la atención de decir, sino porque considerando como si fuera un niño el que va a venir. Y me contaba, recuerdo una integrante de una oficina y me dice, tuve que hacerle entender a su otra compañera que está bien como un gesto de cortesía, claro, pero en la manera que ella lo había preparado era estar pensando en que esa persona no era igual a los otros compañeros. Entonces, como eso, en el lenguaje, en la forma de dirigirse a esas personas, en el hecho de no mirarlos a veces directamente a la cara, porque hay gente que hasta le impresiona muchas veces cuando es cuando visible, la discapacidad es muy visible. Sí, sí. Entonces, es un trabajo muy profundo porque tiene que ver con conocer qué es la discapacidad y no asociarla simplemente a temas médicos por ahí, o decir, bueno, es una persona con una enfermedad, y limitarse a una visión muy fragmentada de esa persona. Y esto no tiene que ver solo con la discapacidad, pasa a nivel de las cátedras, a nivel de grupos de alumnos. Hablando de la discriminación, recordaba experiencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, a veces cuando los alumnos vienen del interior de la provincia acá? O las personas, no es solamente con los extranjeros, y lo digo porque yo soy nacida oriunda de Jáchal, y recuerdo las experiencias cuando uno ingresó a la universidad por primera vez. El hecho de hablar diferente a los otros sanjuaninos, por ejemplo, con una tonada más golpeada, todo eso, implicaba bromas, o a lo mejor comentarios enfrente de uno o fuera, en el momento que uno no estaba, pero uno se va dando cuenta, y hasta uno mismo por ahí sentir como que, yo soy diferente, no sé si voy a ser capaz de llevar a cabo una carrera. Esto nos llevó todo un trabajo a lo largo de los años para darnos cuenta que uno también tenía la misma capacidad, simplemente tiene, inclusive dentro de una misma provincia de lo cultural, hasta costumbres diferentes. Parece que no, pero sí, uno, inclusive en mi caso, recuerdo la influencia que hemos tenido muchas veces a través de los medios de comunicación de Chile, porque en algún momento en Jáchal no llegaba la señal de televisión, no llegaba directamente, las radios llegaban a cierta hora y después empezábamos a escuchar las radios del otro país, de Chile, y empezábamos a incorporar terminología.
Eso con el tiempo uno se dio cuenta, porque por ahí yo digo algunas cosas y me decían unas compañeras, ¿qué es lo que me estás diciendo? Y ahí uno se da cuenta. Miren, y eso a veces dentro de un aula hace que se empiece a mirar, y tiene que ver con los modelos pedagógicos, con el paradigma epistemológico o la visión que puede tener un docente acerca de la heterogeneidad de su grupo. Se va mucho más allá y hace que o inclusive a veces estos alumnos son más rápidos, los buenos alumnos, los malos alumnos, ¿no? Práctica que todavía lamentablemente siguen en algunas cátedras. Lamentablemente, sí. Pero seguramente que vienen del interior y a lo mejor no tienen la misma base que el alumno que viene a los preuniversitarios, por ejemplo. Me estoy acordando de algunas experiencias, uno mismo, pero yo podré ir al mismo ritmo que un alumno de un preuniversitario, me paso, y después sí, me recibí a la par de esa persona. Que viene de Chimbas, que viene a la capital, y es otra cuestión también. O que vive en una villa, o que, cierto, si viene de Chimbas no es lo mismo que si es de capital. Entonces, ¿cómo está tan teñida el lenguaje cotidiano, la comunicación al interior de la institución de nivel superior? Y que por ahí muchas veces nos pasa, tenemos problemas, temáticas que por ahí son mucho más profundas y a veces tenemos que desviarnos un minuto para abordar una temática, porque un profesor dice, no, yo no puedo atender a este alumno, yo no estoy preparado. Y en el fondo dice, bueno, mire, si quieren que esté en mi aula, tiene que tener una DAI. Y tener que explicar a un alumno universitario por ahí tema no que vamos a hablar enseguida con DAI. Gastón, pero tenemos que hacer un corte. Sí. Vamos a la pausa y yo quería dejarle a Gastón la pregunta para el próximo bloque. Liliana habló de que uno cuando es discriminado se siente diferente, empieza a sentirse diferente. Y yo te quería preguntar, Gastón, para el próximo bloque que me lo contestes, si alguna vez te hicieron sentir diferente. Vamos a la pausa. Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los 3 institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Cuando nosotros hablamos de sueño, hablamos de una función esencial del cerebro. Y como función es tan importante que abarca la tercera parte de nuestra vida. Es el encargado, es el momento en donde el cerebro se ocupa de sí mismo, se ocupa de reinventarse, se ocupa de fijar lo que hemos aprendido, se ocupa de rejuvenecernos, se ocupa de aplacar funciones y es el momento vital más importante para un ser humano. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos, abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos. Volvemos aquí a nuestros temas y cada vez más interesante. Cada vez se aprenden más cosas en este programa. Va quedando poco tiempo y bueno, nos hemos ido capaz muy profundo en el tema porque tiene que ver más con una vivencia personal, Gastón. Vos sos muy joven, pero sos un militante por la causa de la discapacidad, has sido legislador, has trabajado muy con todo, ¿no? En esto. ¿Te hicieron sentir alguna vez diferente? ¿Llegaste a sentir que la discriminación te lastimaba hasta hacerte sentir diferente? No sé si me lastimaba, la verdad que no sentí esa sensación de me hice lastimar, pero sí lo viví mucho en los medios de comunicación. No tan así en las personas que me rodean. Yo siempre digo, yo tuve, gracias a Dios, en una familia que nunca me hizo sentir una persona con discapacidad, sino todo lo contrario. Tuve la suerte
de tener grandes compañeros en la primaria, en la secundaria, en donde yo era uno más. Yo soy producto de la educación universitaria y me recibí en la universidad pública y jamás un acto de discriminación. Pero en varios medios de comunicación, más precisamente en la etapa donde salí electo de diputado provincial, era el título de no tiene manos, pero es discapacitado. No tiene manos, es discapacitado y es diputado. El diputado que le falta la mano me va a cometer hechos ilícitos. Cuestiones que tenían que ver con mi discapacidad, pero asumiendo mi exposición en mía, en cierta manera, esas eran las reglas del juego. Yo entendí que era solo el profesional y la discapacidad iba a ayudar a yo tener esa posibilidad de ser legislador. Por eso siempre les digo a los que tienen alguna discapacidad, hay que usar y abusar la discapacidad. Y cuando digo abusar, no es desmerecidamente, sino desde un punto de vista de que el abuso de mi discapacidad hace potenciar mis capacidades. Entonces, es un doble trabajo, pero si uno está bien, si uno se rodea de las personas que cree que le hacen bien a uno, no hay discriminación que haga daño. ¿Cómo ves, antes de salir del tema, digo, cómo ha cambiado San Juan, más allá de todo lo que nos contabas hace un rato, que hay unidades y direcciones de discapacidad por toda la provincia, pero cómo es que ha ido, cómo hemos evolucionado nosotros desde todos los puntos de vista? Hemos evolucionado. No hay signo que no me quería haber evolucionado. Lo dije en meses anteriores, hace 10, 12 años tenemos una convención y en 1810, en 1816 surgió nuestro país, o sea, tenemos más de 200 años en desventaja. Pero no obstante, hoy la familia sanjuanina, que es una familia muy conservadora, empieza entre comillas, a mostrar que tiene un hijo con discapacidad, a socializarlo, a hacer que esta persona se incluya en la sociedad. Falta mucho, falta accesibilidad, falta el poder judicial, por ejemplo, las asesorías de menores e incapaces no estén en los primeros, en los segundos pisos. Falta en la universidad pública también tenga ese hecho de universidad, falta el gobierno ponga más herramientas. Pero si miramos hacia atrás, hemos avanzado mucho y tenemos un camino muy largo, pero más allanado para transitar. Diego, ¿se habla con naturalidad de la discriminación por discapacidad en jóvenes de tu generación? Vos sos sanjuanino, pero estás estudiando en Córdoba. Son dos culturas que tienen sus diferencias. ¿Cómo vivís esto? ¿Se habla de discriminación por discapacidad? Sí, como que la universidad en Córdoba es un espacio también muy abierto, digamos, que constantemente está poniendo a disposición sus herramientas, aunque como dice Gastón, siempre parecen insuficientes. Y el caso del que puedo hablar un poco, digamos, porque tengo más cercanía, es en relación a los esfuerzos que ha hecho la Universidad de Córdoba por incluir a la comunidad sorda dentro de la universidad, poniendo traductores simultáneos en clases o en eventos públicos muy grandes a los que asisten muchos estudiantes que no iban a esos eventos o que ni siquiera cursaban sus materias obligatorias porque son sordos y no podían, no sabían cómo decir en la universidad que tenían ese problema y bueno, una vez que eso sucede, la universidad pone a disposición una serie de mecanismos y sobre todo de personas que hablan el lenguaje de señas y eso nos sirvió a nosotros como estudiantes para entender y compañeros
de sujetos sordos que no sabíamos que eran sordos, iban a las clases a mirar los labios de los profesores y uno pensaba que eran compañeros silenciosos, digamos, más tímidos, y en verdad eran personas sordas, y gracias a que pasó todo esto y que ellos pudieron acercar a la universidad su condición, entendimos también nosotros que la sordera no es una enfermedad, como muchas veces se la plantea, sino una condición. Y bueno, y descubrimos que hasta eran compañeros que hablan otra lengua, digamos, que nosotros necesitamos aprender para comunicarnos con ellos, y eso fue una experiencia muy significativa para nosotros. Nosotros tenemos que trabajar también en eso, ¿no? ¿Hacia dónde ¿Cómo vamos, aprender Liliana? a comunicarnos? ¿Hacia dónde va la Universidad de San Juan? En realidad también, hablando de lo positivo, para no quedarnos en las críticas, las acciones que se están llevando a cabo nos van mostrando que el trabajo con los docentes, la concientización y el dar a conocer todas las posibilidades que tiene, o los casos de alumnos que ya tenemos que se han recibido, tenemos muchos casos, en realidad en proporción no es lo que quisiéramos, pero es muchos alumnos que han podido ir llegando a esa meta de un título universitario. Entonces, y lo que nosotros hacemos es tratar de abordar desde una visión más compleja, desde todas las aristas que implican la situación de ese alumno que está cursando, desde lo académico, la vinculación con sus compañeros, con los profesores, toda esa forma de trabajar juntos, no en forma aislada, nos va ayudando. Ahora con la incorporación de las nuevas tecnologías realmente es un avance muy importante, y la comisión ha organizado varios cursos, inclusive hemos traído una profesora de México que manejaba hace 2 años a dar curso a profesores con respecto al cómo adaptar los materiales didácticos en la clase, materiales que sean accesibles, los textos, a través de software que les permiten acceder más fácilmente, programas que se han ido incorporando. Ahora la telefonía celular va incorporando otros recursos, que es todas las aplicaciones que permiten a un alumno ciego, a un alumno sordo, que pueda trabajar en esto. El año pasado trajimos profesores para dar curso de matemática para ciegos, fueron profesores de Facultad de Ingeniería Exacta y Filosofía. Todas esas acciones en función de algunos alumnos que estaban cursando. Hemos trabajado con todos los bibliotecarios, un curso de bibliotecas accesibles. Ya se han hecho 2 cursos, y ahora estamos organizando otro online que va a permitir seguir profundizando, porque justamente la biblioteca es un espacio en donde van a acceder a materiales que muchas veces necesitan, y tiene que estar en conocimiento ese personal de todas las posibilidades que puede y asesorar tanto al docente que no ha sido formado. Ahí tenemos un tema, no ha sido formado en su carrera, pero nosotros también nos estamos ocupando de que en la carrera se vayan incorporando. Por ejemplo, en el caso de abogacía, se viene trabajando hace un tiempo, nos hemos vinculado con gente de la Universidad de Buenos Aires, con un profesional que es Juan Seda, que trabajó mucho por la incorporación de la discapacidad del derecho en la carrera en Buenos Aires. Se están haciendo intentos acá también en la carrera de abogacía, en arquitectura hay talleres opcionales, en tecnología. Nosotros trabajamos con muchos de los alumnos, por ejemplo, en todo lo que es recursos multimediales, y siempre uno va incorporándoles el conocimiento de que un espacio más de la tecnología, por ejemplo, es el trabajo con los recursos que le pueden servir a una persona para acceder al conocimiento, para comunicarse, trabajar. Y también vamos mostrando estos casos de personas que lo han podido hacer, porque eso a veces sirve para otros alumnos. La idea es avanzar sobre los departamentos, los anexos que tenemos también. Hemos tenido en algún momento programas en Radio Nacional Hachal, que lo tenía a cargo en este momento el apreciado y recordado Juan Carlos Fonsalida, un alumno de comunicaciones que nos ayuda, y bueno, que lamentablemente falleció el año pasado. Con él abrimos un programa en Radio Nacional Hachal para difundir la existencia de la comisión y hablar de temas, me acordé por esto, de temas generales que hacen a toda la comunidad. Entonces, también vinculándonos con gente de iglesia, de Caucete, para que también a las zonas más alejadas llegue el conocimiento de que es posible venir a la universidad, que existe una comisión que muchas veces no da abasto con toda la tarea, claro, porque cada vez es mayor, pero que siempre está atento, porque realmente es un grupo humano al cual agradezco. ¿Trabajan en conjunto?
¿O no? En algunas actividades vamos vinculándonos con la Dirección de Discapacidad, con el Instituto del Foro de Abogados, que está trabajando con discapacidad, con FESANDIS, con todas las asociaciones. Abrir la universidad también ha sido nuestra idea, de abrir la universidad a otras instituciones que nos aportan conocimiento, a los profesorados de docentes de educación especial. Hemos invitado, a profesores, a exalumnos míos en algún momento que son profesores de educación especial y que nos aportan el conocimiento específico en cada caso, si la persona es sorda, ciega, para poder buscar estrategias para trabajar con ella. Bien, se nos acaba el Yo tiempo, creo que van a tener que volver. Sí. ¿Me parece, Gastón? Van a tener que volver. Ojalá, yo me quedo con este pensamiento, ¿no? Que ojalá que este cambio de mirada, que en definitiva es un cambio de conciencia, en el cual tenemos que comprometernos todos, ¿no? Tenía una chiquitita para usted, que me dejó picando ahí, me la dejó ahí. La patria es el otro, ¿cómo es? Podemos cerrar con eso si usted quiere. Y bueno, yo te había dicho antes de entrar que me parecía una de las propuestas y discursos gubernamentales más interesantes, porque parece no ser posible, digamos. Es como que se contradice en sí misma la frase, la patria es el otro, que nunca va a pertenecer a la patria, pero en eso mismo hay un ejercicio del que nos tenemos que hacer cargo, que es el de lidiar con esa contradicción que significa conformar una patria, definirnos como, de una manera como argentinos, como sanjuaninos o latinoamericanos, por ejemplo, y en eso por dónde cortar, digamos, quiénes van a ser nuestros adversarios, digamos. Entonces, en la conversación que tuvimos yo te decía que me parecía interesante porque plantea justamente eso, digamos, es como una frase corta que de alguna manera puede hacernos hablar toda la vida. Creo que sí. Ojalá podamos remontar todas estas contradicciones, Sergio, ¿no? Y ser un poco más humanos y que este cambio de conciencia nos lleve a que alguna vez estemos hablando de discriminación por discapacidad como algo que ya pasó. ¿Qué fue? Sí. Les agradecemos mucho por estar acá. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos el martes que viene a las 14 por el 33, Canal Sama. Muchas Chao. gracias.